Muchas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente para traer el mensaje de la palabra. Tiene usted el micrófono. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy bien. Fuerte y claro. Bueno, hermanos, qué privilegio grande compartir con ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa para llevar la palabra del Señor. Bueno, ya pensando en estos últimos tiempos de fin de año, de tantas actividades por hacer, realmente es un privilegio, ¿verdad? Y a la vez también un sacrificio poder unirse a este grupo de oración y de estudio, porque tantas ocupaciones, distracciones, y bueno, ustedes son valientes que apartan este tiempo para el Señor y para escuchar la palabra de Dios. Una de las enseñanzas que he motivado tanto a la iglesia local como también a otros grupos donde he tenido la oportunidad de llevar el mensaje, es lo que quiero compartir con ustedes hoy, en esta noche, acerca de la vida cristiana y lo importante que es tan, digamos, tan vital, tan importante que es la vida cristiana dentro de este rol de la predicación del Evangelio. No podemos separar la vitalidad, la prioridad como la prelación que debe tener nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, nuestra buena fama también, como dice la palabra, allá en los requisitos para los predicadores, para los diáconos, en Tito, en Timoteo, también se les exhorta a gozar de buena fama. Esto es muy importante para el ejercicio también de la predicación. Ahí al principio les estaba escuchando un poco acerca de llevar el mensaje en estos días de Navidad, de fin de año, a los detenidos. Y qué importante, ¿no? Llevar el mensaje. Y así lo han hecho siempre ustedes. Por eso, no solo aquí es importante escuchar el Evangelio para creerlo, sino también escuchar el Evangelio para vivirlo. Y de esa manera, entonces, convertirnos en unos instrumentos realmente útiles en las manos del Señor en el ejercicio de la predicación de la palabra. Existe mucha literatura, muchos materiales, muchos métodos. Hay muchos lugares a donde ir. Nosotros, digo nosotros porque en algún momento yo he podido acompañarles, pero voy a ser más preciso. Ustedes, como hijos de Dios, han escogido un lugar a donde predicar. Ustedes lo hacen con frecuencia, con esfuerzo, los noto, los veo. Han escogido una metodología. Ustedes tienen una metodología. Ir a un lugar, poner un sonido, predicar el evangelio, hacer un impacto evangelístico y salir. Ustedes han escogido una literatura. Llevan la palabra, quizá también llevan un pequeño tratado, llevan una revista, llevan un discipulado. Eso es lo que ustedes escogieron. Dios les permitió hacer eso. Pero hay que advertir, esto es uno de los tantos métodos, es uno de los tantos materiales, es uno de los tantos lugares para predicar el evangelio. Sin embargo, ¿no es más importante lo que ustedes hacen, lo que yo hago, lo que otros hacen? Como es importante realmente tener una vida cristiana agradable delante de Dios. Y esto nos toca a todos. Por eso lo que quiero hablar en esta noche es que más que el método, más que el material, más que el lugar, algunos dirán, no, es que yo soy muy fuerte, muy valiente, porque muy sacrificado, porque voy a los detenidos, voy a los presos, donde nadie va. Otros dirán, no, pero es que yo voy a los drogadictos, yo voy a los centros de rehabilitación, donde muy pocos van. Otros dirán, no, es que nosotros vamos a los hospitales, donde muy pocos van.
Otros dirán, nosotros vamos a las montañas, a las selvas, donde muy pocos van. ¿Y sabía usted que yo he podido compartir con misioneros que le predican a niños solamente? Y hacen eventos, campañas, dan regalos. De hecho, hay una entidad que se llama Samaritan Purge, o ONN, Operación Niño de la Navidad. Ellos son un ministerio internacional, con muchos recursos, con muchas personas a nivel mundial, y su énfasis, predicarle a los niños. Hay un ministerio como OANSA, internacional también, con muchos recursos, con mucho esfuerzo, su énfasis, predicarle a los niños. Y así, he compartido también con unos que les predican a indígenas, otros a campesinos, otros a desplazados. He ido a centros de rehabilitación. Y todos apuntan a decir, es que yo voy allá porque allá nadie va. Pareciera entonces que fuera muy importante el lugar o el método, pero no es así. Nosotros solo cumplimos un propósito dentro de tanto de lo que Dios nos usa, pero más que el lugar a donde vamos, más que el método que usamos, más el esfuerzo que yo hago, en mi sacrificio que yo hago, lo que debemos recalcar y realmente debe ser importante es nuestra vida cristiana. Por eso voy a hablarle 3 cosas a tener en cuenta antes de escoger el método, antes de escoger el lugar, antes de escoger las maneras de predicar. Ninguna de esas cosas reemplaza la habilidad humana. Ningún método de esos reemplaza la buena vida, el buen vivir del evangelio para predicar la palabra. Por eso, el mejor método que Dios usa y el lugar donde más importantes somos no es allá en el calabozo, no es allá en la selva, no es en el África, en la China, no es en el Medio Oriente donde matan a los cristianos. El mejor lugar, el mejor método, la mejor manera es a los pies del Señor, es viviendo el evangelio, es practicando lo que aprendemos. Por eso, lo primero que vamos a recalcar en esta noche es que lo primero que debemos hacer cuando predicamos la palabra, hermanos, es cuidar nuestro testimonio. Quiero hablarles de eso. La vida cristiana es vital en la predicación. O sea, nuestro vivir para Cristo es muy importante. Más importante que hacer una agenda, más importante que buscar Biblias, más importante que hacer llevarles cosas a los detenidos. Y todo eso hay que hacerlo y es muy bien. Pero más importante que todo eso, la prioridad, la base, es la vida cristiana. Y una de las cosas que tiene nuestra vida cristiana o que implica la vida cristiana es nuestro testimonio. En Mateo 5, 13 al 14, vamos a encontrar que dice la palabra del Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra de Dios nos está exhortando aquí a entender que nuestra vida de testimonio es vital, es importante y la predicación me invita a ello. Es decir, el ministerio que ustedes ejercen, el ministerio que yo ejerzo de predicar la palabra, me está invitando, me llama, me implica que debo vivir como dice la palabra que soy, como sal y luz de la tierra. Porque 3 cosas podemos ver aquí. Es que el buen testimonio implica mucho para los de afuera. El buen testimonio mío, mi buena vida cristiana, tiene un valor muy alto para aquellos que no son creyentes. Somos la sal de la tierra. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal. Y si la sal se desvanece, no sirve más.
no sirve para nada. Es decir, la humanidad no puede usar la sal si ya no tiene su calidad de sal. ¿Sabe para qué sirve? Solo para ser tirada y luego pisada y pisoteada. Somos la sal. Si nosotros no vivimos como dice la palabra que vivamos, si perdemos la calidad y la naturaleza de ser un hijo de Dios, mi testimonio ante el mundo, como me ven ellos, va a ser pisoteado y no va a servir mucho, va a ser hollado. Si yo dejo de ser sal, si yo dejo de mostrar con mis buenas obras, con mi buena vida, con mi testimonio que soy sal, que puedo contribuir para bien a aquellos a quienes les predico, no va a servir de mucho lo que hablo. Por eso, en el ministerio de la predicación, en el servicio, es muy importante cuidar el testimonio, porque mi testimonio representa mucho para aquellos que no conocen del Evangelio. Muchas personas, antes de conocer el Evangelio, primero lo ven. Y algunos no llegan a los pies de Cristo, no porque no le hayan hablado del Evangelio, sino porque no han visto en nosotros, los portadores de la luz, los portadores de la sal, esa calidad de buenos creyentes. Somos la sal de la tierra. Pero Mateo 5:14 dice que somos la luz del mundo. Soy la luz del mundo, dice Mateo 5. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nosotros vamos llegando del llano y vemos una ciudad en la montaña, con sus luces encendidas, desde los lejos podemos ver que allí hay una ciudad, que ahí hay personas que habitan, porque hay luz encendida. Es hermoso desde los cielos, cuando se vuela, cuando se hace largos viajes en avión. Es hermoso ver que las ciudades se ven tan pequeñitas, pero se ven tan iluminadas. No sabemos quizás nosotros desde esa distancia, desde esa altura, si no tenemos conocimientos del área, de la topografía y de geografía, seguramente va a ser difícil descubrir una ciudad solo por ver la luz allí. Pero lo que sí sabemos es que allí hay una ciudad. Quizá no es el nombre de esa ciudad, pero sí podemos ver que allí hay una ciudad que alumbra, que se ve. Cuando uno viaja, en este caso, Bogotá, Santa Marta, son bastantes ciudades que vemos, sobre todo llegando ya unos 30 minutos de vuelo antes de aterrizar, 20 minutos, observan muchas ciudades, muchos pueblos iluminados. Yo no los puedo identificar realmente cuál es el uno, cuál es el otro, no sé sus nombres, nunca he podido descifrar qué ciudades son, qué pueblos son, pero lo que sí puedo ver es que allí hay ciudades, que allí hay personas, que allí habitan, que allí hay luz. Y a mí me dice eso, estoy cerca de mi ciudad, ya estoy que llego. Porque la luz rompe la oscuridad. Muy alto, a muchísimos pies de alturas, pero se observa que hay una ciudad. Eso somos nosotros, hermanos, varones, siervos del Señor. Debemos nosotros mostrar que somos sal y que podemos serle útil a alguien. Debemos nosotros anunciar por nuestra vida que somos luz y nos observan. Y irradiamos y mostramos nuestra transparencia. Pero también debemos recordar que para los de afuera es muy importante que nosotros mostremos buen testimonio, porque nosotros somos embajadores del Evangelio, somos embajadores de Cristo. Según de los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero es interesante que usa la expresión embajadores de Cristo, en nombre de Cristo. El embajador es aquella persona que, y
identifica y representa a su nación en un lugar extraño que no es su nación. Eso somos nosotros, los que representamos la dignidad del Evangelio, la dignidad de Cristo en un mundo que no es el nuestro, que es del Señor. Nosotros somos del Señor. Y este mundo es nuestro enemigo. Este sistema es nuestra gran oposición a nuestra verdadera vida de fe. Por eso aquí solo estamos cumpliendo una misión de embajadores de Cristo, del Evangelio. Por eso, amado hermano, es muy importante que nosotros mostremos nuestra buena vida, porque para los de afuera, para el que no es creyente, es muy importante. Si una persona necesita hablar con un país que no es el suyo, pero para no viajar a ese otro país, solo con asistir a una casa llamada embajada, allí puede tener todas las facultades como si estuviera viajando a ese país, solo con asistir a una embajada. Quiere decir esto entonces que si nosotros somos embajadores de Cristo y lo hacemos bien, el mundo, las personas que no conocen de Dios, pueden acercarse a nosotros, hablar con nosotros, conversar con nosotros, vernos a nosotros y ver que representamos eso que decimos creer, el Evangelio. De esa manera entonces ellos podrán creer porque no hablarán mal de esa nación que representamos si vivimos como a Dios le agrada. La predicación invita a eso. Pararnos de frente a un público, pararnos de frente a unas personas necesitadas del Evangelio. No solo es pararnos ahí a hablar la palabra, sino es ponernos de pie allí, habiendo vivido el Evangelio, porque para muchos les será más fácil creer en Cristo si nosotros vivimos el Evangelio. ¿Sabe usted también que es importante cuidar nuestro testimonio no solo por lo que representa para los de afuera, sino también por lo que logra nuestro testimonio? Es decir, por las cosas que evita a las personas de afuera si yo doy buen testimonio. 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es necesario vivir el Evangelio con buen testimonio, como dice 1 Timoteo 3:7, para no caer en descrédito, para no provocar la murmuración, para no provocar el chisme, porque es una protección para no caer en la trampa del enemigo. Mostrar realmente que creemos en el Evangelio, llevarlo a la práctica, mostrarlo con nuestras buenas obras de vida cristiana, como dice Santiago, un buen cristiano practica buenas obras, las obras de la gracia. Obviamente, sin fe eso es muerto, pero en fe eso tiene vida. Eso evitaría entonces que los de afuera no murmuraran, no hablaran, no maldijeran, sino que al contrario, dieran palabras de bendición. Ocurrió una experiencia de un hombre que fue invitado a un evento para que oyera el Evangelio. Estando este creyente invitándolo, le dice, quiero invitarte para que oigas el Evangelio. Y él dice, muchas gracias. Yo vengo oyendo el Evangelio hace más de 30 años. Entonces aquel que lo está invitando le dice, bueno, ¿y cuál es su problema? ¿Qué le ha detenido? Mire que es necesario que usted reciba a Cristo Jesús. Si ya ha oído el Evangelio, solo le falta creer. Dice, sí, falta algo. Yo vengo oyendo el Evangelio por muchos años, pero se me ha sido difícil creer porque a los que yo vengo oyéndoles el Evangelio, poco del Evangelio les he visto. ¿Sabe que eso es un asunto que nos confronta a todos? A mí me confronta eso.
debería también confrontarle a usted. La predicación, el ejercicio de predicar, el ejercicio de servir al Señor, me invita a cuidar mi testimonio. Porque mi testimonio representa mucho para las personas de afuera. Porque mi testimonio hace que las personas de afuera también evita que ellos caigan en pecado de murmuración, de chisme y demás. Entonces, note bien la importancia que tenemos ustedes y yo, usted y yo, de mostrar, de vivir en el Evangelio. Pero no solo es eso lo que quiero compartirles, sino que sigamos viendo más de la palabra. La predicación no solo me invita a cuidar mi testimonio, por eso es vital mi vida cristiana para servirle a Dios, sino también que la predicación me exige conocer bien la palabra de Dios. El ejercicio de servir al Señor, llevando el mensaje de la palabra, me obliga a conocer la palabra del Señor. Y pareciera algo lógico. Pareciera algo que no tendríamos por qué estarlo discutiendo, pero ¿sabe usted que nos descuidamos tanto en aprender del Señor, en aprender de la palabra, que pensamos que solo es hacer cosas para Dios y nos olvidamos de aprender de Dios, el Dios dueño de todo? Note bien un versículo que aparece en la palabra del Señor y es Esdras 7:10. En Esdras 7:10 dice que él, Esdras, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La predicación exige, el ministerio de la predicación, el ministerio como tal, exige conocer bien la palabra de Dios. Este hombre, Esdras, era un hombre que se había dedicado a estudiar y a conocer y a enseñar bien la palabra de Dios, porque es vital para poder predicarla. ¿Cómo voy a hablar yo de una palabra que no conozco? ¿Cómo voy a predicar de un evangelio que no sé cómo es? Esdras, siendo él un maestro de la palabra, un estudioso de la Biblia, nos deja estos tres conceptos importantes. Uno, lo encontramos en el versículo, ahí está, versículo 10, los tres conceptos: inquirir, cumplir y enseñar. Estas tres cosas muestran que Esdras conocía o intentaba conocer bien la palabra del Señor. Es necesario entonces que nosotros seamos personas, hijos de Dios, siervos de Dios, hombres de Dios, que indaguemos de la palabra del Señor. La palabra inquirir significa eso. Significa indagar, significa buscar, significa escarbar. La palabra inquirir nos lleva a descubrir profundidades de la palabra. La palabra inquirir es lo que puedo notar de ustedes cuando se reúnen a esto. No solo a llevar el evangelio a los detenidos, sino que entre semana, constantemente, aquí colectivamente y de manera individual, ustedes deben ser hombres estudiosos de la palabra. Porque muchas veces me he encontrado con esa experiencia, que hay hombres que dicen predicar la palabra, pero no conocen la palabra. No conocen de lo que están hablando, porque no han inquirido, no han indagado, no han investigado, no han estudiado la Biblia. Para Esdras era muy importante preparar su corazón para documentarse del mensaje del Señor. Ese es un ejemplo para nosotros hoy en día. Por eso no debemos perder tiempo, no debemos desperdiciar, desaprovechar oportunidad donde el mensaje de Dios se esté anunciando
donde el estudio de la palabra se esté ofreciendo, donde la práctica de indagar la Biblia se esté ofertando, allí debe estar usted, allí debo estar yo, inquiriendo de la palabra. Además de eso, pues cumpliendo y enseñando. Pero, ¿por qué es necesario que ustedes y yo conozcamos bien la palabra? ¿Sabe por qué? 3 cosas. Porque la palabra es necesaria para la salvación. Sin palabra no hay salvación. Sin palabra de Dios no hay cómo salvarnos. Sin la palabra no podemos ser restaurados. Por eso, una de esas grandes normas de los reformadores en aquella época donde el evangelio comenzó a predicarse fue eso: solo Biblia, solo escritura. Qué interesante es que la iglesia y ustedes, hombres, puedan acudir a la palabra como el único fundamento necesario para ser salvos. Para que ustedes sean salvos, seguramente porque ya así lo son, hijos de Dios, salvos por gracia, por la palabra, pero también porque aquellos a quienes ustedes les predican de salvación, no les pueden llevar otro mensaje si no es el mensaje de la palabra de Dios. Más en este escenario en el que ustedes están, personas ampliamente necesitadas, personas que están dominadas por el mal, por eso están allá en esos lugares. Por eso están privados de la libertad, porque han hecho, en algunos, su mayoría, maldad. Por eso es necesario ir con el mensaje, pero para que usted vaya con el mensaje debe conocerlo. Es necesario oír la palabra para ser salvos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien abre nuestros oídos. Es la palabra de Dios quien produce fe en la humanidad. Sin palabra no hay fe. Y si yo voy a predicar algo que no es la palabra, ¿podrá aquella persona que me escucha reaccionar en fe? Y si yo cumplo el ejercicio de llevar la palabra de Dios sin conocer el mensaje del Señor, ¿podré provocar a algunos la necesidad de creer si ni siquiera conozco lo que estoy hablando? La predicación exige, amados hermanos, conocer bien la palabra. Si alguno en esta noche está aquí porque quizá gusta de la palabra, qué bendiciones. Para mí es un placer felicitarle y darle la bienvenida. Es un buen comienzo. Pero recuerde que usted necesita depender de manera absoluta de la palabra de Dios para poder acudir al Señor en salvación. La predicación exige conocer bien la palabra de Dios. Porque la predicación no solamente es necesario para la salvación. La palabra no solamente para eso es necesario, sino que la palabra del Señor, para poder predicarla, debo estudiarla. Ya lo vimos en Esdras 7:10. El hombre Esdras dedicaba tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero no solo dedicaba tiempo, sino que también dedicaba su corazón. Es decir, este es un tiempo valioso, el tiempo que nace de corazón. Pero no solamente la predicación exige conocer bien la palabra de Dios, por eso es necesario oírla, estudiarla, sino que es necesario también guardar la palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El hombre que va ligado a la palabra, el hombre que guarda la palabra, esta estará en su corazón y por ende llegará el triunfo y la victoria, la verdadera prosperidad. No podemos ir tan lejos y pensar que
muchos de nosotros podemos ser confrontados en este escenario. ¿Qué tanto guardamos la palabra? La palabra guardar indica atesorar. Es decir, guardar indica conservar, cuidar, proteger. La palabra guardar indica que me esmero también por obedecer. Esto significa la palabra guardar desde el significado, pues, original. Solo guardarlo en el sentido estricto, literal, de poner algo en buen recaudo. Allí donde no se va a perder, donde no se va a dañar. Sino que esta palabra guardar indica eso y también poner por obra. Es decir, que el significado de guardar tiene allí un requisito, y es obedecer. Necesito conocer la palabra para poder obedecerla. Necesito realmente, según Josué 1:8, estar cerca a la palabra del Señor para que así pueda irme bien en todo camino. Los predicadores, los siervos del Señor, los cristianos, necesitamos vivir cerca a la palabra para que estemos lejos de lo malo. Porque si nosotros no estamos cerca a la palabra, en obediencia, estamos cerca al pecado, a lo malo. Bien lo dijo el pensador, la palabra, el libro, me puede mantener lejos del pecado o el pecado me puede mantener lejos del libro. La predicación exige conocer. Y la palabra conocer aquí, para ir concluyendo este segundo punto, tiene que ver con pasar tiempo, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con relación. No es un conocer solo académico, es un conocer de sensibilidad, es un conocer de habitar en la palabra. Repito esta frase. La palabra de Dios tiene la capacidad de mantenerme lejos del pecado. Pero si estoy lejos de la palabra, más cerca estaré del pecado. O estoy lejos del pecado, o estoy cerca de la palabra. Pero si estoy cerca al pecado, seguramente estaré lejos de la palabra. Por eso necesito entrar en una relación cercana a la palabra. La predicación del evangelio, el ministerio del llevar el mensaje, necesita realmente una buena vida cristiana. Por eso la predicación me invita a cuidar el testimonio. La predicación me exige conocer bien la palabra. Y por último, la predicación incluye tener clara mi responsabilidad espiritual. Como vida cristiana, los creyentes tenemos unas responsabilidades que cumplir. Así como ciudadanos de esta tierra, tenemos unos derechos y tenemos unos deberes, unas responsabilidades, unas obligaciones. El ciudadano celestial, usted de eso tiene mucho conocimiento porque usted aplicó normas y como en su profesión, seguramente viene a su mente, ¿cuántas veces tuvo que exigirle a alguien que cumpliera los deberes como ciudadanos? ¿Cierto? Para usted era una obligación. Tener que exigirle a un ciudadano, compórtese como un ciudadano. Si no, pues debe usted pagar por ello. Si no cumple los deberes, puede incurrir en una infracción, en un delito y pues está en problemas. Los creyentes también tenemos unos deberes que cumplir. Aunque somos libres para Cristo, nosotros tenemos unas responsabilidades que cumplir.
Por eso un creyente que le sirve a Dios debe tener claro eso, que tiene unas responsabilidades. Y hace unos tiempos atrás, un tiempo atrás, con la iglesia local compartíamos esta reflexión en un programa dominical. Y decíamos eso. Qué importante es que cada creyente de esta iglesia local tenga claro esa responsabilidad espiritual con el evangelio. Y es lo mismo que les digo a ustedes en esta noche. Qué bueno fuera que ustedes, amados amigos, siervos del Señor, tengan claro que ustedes también, como hijos de Dios, tienen frente a Dios, frente al evangelio, unas responsabilidades que deben cumplir, porque si no, ustedes se convierten en infractores de la ley de Dios. Usted sabe que eso lleva unos cargos en contra. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:14 al 16. Note bien. Dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La predicación incluye tener clara mi responsabilidad frente al evangelio. ¿Sabía usted que el creyente debe asumir la evangelización, que es una responsabilidad, como una deuda pendiente? Como una deuda no saldada. Una deuda que solo se salda en el momento que cumplimos el ejercicio de evangelizar, de llevar la palabra. Dice el apóstol Pablo que él debía ir a Roma a predicar el evangelio porque se estaba sintiendo como un deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, es decir, a todas las clases académicas y sociales de la época. Una de las palabras que me impacta cuando podemos estudiar los significados de las expresiones bíblicas y buscar este término deudor desde la idea original, me lleva a pensar que nosotros podemos ser unos delincuentes prácticamente desde lo moral, desde lo espiritual. Si no cumplimos la deuda, si no pagamos, saldamos la deuda de predicar el evangelio. Voy a explicar por qué, porque es que eso era lo que se sentía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sentía que era un deudor. Es decir, que se estaba portando como alguien que ha infringido una ley, una norma, que ha cometido un delito. Y los que cometen delitos son delincuentes. Desde lo moral, desde la actitud moral de Pablo, se está sintiendo como alguien que debe y no paga. Por eso él dice, yo soy un deudor a todo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, le debo. Y estoy con una carga. Por eso dice, en cuanto a mí, pronto estaré predicando el evangelio allá, porque me siento en deuda. El apóstol Pablo no estaba tranquilo por su ausencia en Roma. No estaba tranquilo. Y eso es lo que debemos sentir nosotros cuando abandonamos el ministerio de la predicación de la palabra, del evangelismo. Por eso, si hay amigos en esta noche aquí, entre los invitados, y usted dice, pero qué hombres tan intensos, ¿por qué me invitan tanto a esta reunión? ¿Qué canzones son, verdad? ¿Usamos esos términos? Qué intensos son. ¿Por qué me invitan tanto? ¿Por qué me predican tanto? Siéntase usted que esa persona que le predica tanto y que le invita tanto está pagando una deuda. Porque así debemos sentirnos.
Predicar el evangelio, llevar el mensaje, es saldar una deuda pendiente. El apóstol Pablo la tenía con sus hermanos en Roma, sabios y no sabios. Era un deudor. Me siento como alguien que ha cometido delito. Yo quiero preguntarle si usted se siente así cuando no cumple las responsabilidades de vida cristiana. ¿Cómo se siente el día que no puede cumplir esta cita? ¿Cómo se siente el día que no puede cumplir la cita ya a los calabozos a predicar el evangelio? ¿Cómo se siente el día que no visita su iglesia para congregarse? ¿Se siente bien? ¿Se da vacaciones espirituales? El creyente debe asumir la tarea de predicar el evangelio como una gran deuda. Por eso el apóstol Pablo dice, me siento en deuda, soy un deudor. Pero el mismo versículo 15 dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio. ¿Qué significa ello? Que el apóstol Pablo ve que la evangelización debe hacerse con prontitud, expedita y clara. Predicar el evangelio debe hacerse, anunciar el evangelio debe hacerse con velocidad, con diligencia. El predicador, el siervo de Dios que entiende que debe cumplir una responsabilidad espiritual al predicar, esa tarea la hace con suma velocidad, con prontitud, con diligencia. Por eso dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y esto requiere diligencia, debemos hacerlo con energía, con ánimo, con prontitud. De pronto, posible que aquí entre nosotros haya padres de familia. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, que cuando enviamos a nuestros hijos a cumplir una tarea, nos gusta que la hagan con prontitud. Y a veces, al ver su displicencia al cumplir la tarea, prácticamente terminamos haciéndola nosotros como para darles una lección. Y decimos esta frase tal vez en tono irónico, tenga cuidado de hacerlo tan rápido, para decirle que lo está haciendo muy lento, que no lo está haciendo con prontitud, y hacemos la tarea para demostrarles en disciplina que me desobedeció, porque no hizo las cosas a tiempo, con prontitud. Y ese hijo luego se siente mal, porque no cumplió la tarea a su padre, como el padre la exigía. ¿Sabe usted que esta tarea de predicar el evangelio del Padre exige que lo hagamos con prontitud? Debemos cumplir la tarea. El apóstol Pablo quería hacerlo así. Por eso él dice, pronto estaré allá a anunciarle ¿qué cosas? El evangelio. La visita del apóstol Pablo únicamente era para predicar la palabra. Y al final el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces una responsabilidad espiritual clara es no avergonzarnos de la evangelización. La evangelización o el evangelio no debe ser motivo de vergüenza, sino todo lo contrario, debe ser motivo de gozo. Dice el apóstol, no me avergüenzo porque es poder. Debe ser motivo de gozo, no de pena ni de vergüenza, porque es que el evangelio que predicamos nosotros es poderoso. No poderoso en mi manera, no poderoso en mi doctrina, no poderoso en mi iglesia, no poderoso en mis gustos, no poderoso en mi fuerza. Es poderoso en sí mismo. El evangelio lo que debemos hacerlo es llevarlo allá, hablarlo, como ya hablamos ahora, predicarlo. Pero no necesito agregarle nada más, porque es que el evangelio en sí mismo es poderoso. Tiene la capacidad de convertir y salvar a esos hombres a quienes yo le predicaré. Pero lo que sí me invita el Señor a mí es no le agregue vergüenza.
Si usted quiere agregarle algo al Evangelio, lo que debe agregarle es valor de su parte, no vergüenza. De resto no le agregue más. El Evangelio necesita ser predicado solo, pero sin vergüenza. La predicación incluye entonces tener clara esa responsabilidad. Debo predicar el Evangelio porque es una deuda que tengo. Debo predicar el Evangelio con prontitud porque las almas lo necesitan. Y debo predicar el Evangelio sin avergonzarme porque Él es poderoso y salva. Nuestras vidas, en conclusión, es el instrumento que bendice a otros en el momento de hablar la palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Ustedes y yo, como siervos del Señor, como hijos de Dios, somos los instrumentos en sus manos para salvación de las almas. Por eso, recuerde, cuide su testimonio, sea sal, sea luz, porque los de afuera necesitan ver, no solo oír. Por eso, estudie y conozca la palabra, porque un hombre de buen testimonio, de buena vida cristiana, tiene intimidad con la palabra de Dios. Y por eso, usted también cumpla responsabilidades espirituales. Y una de ellas es predicar, entendiendo que usted tiene una deuda con prontitud y sin pena, con valor. Porque así es que mi vida es usada en las manos de Dios. Oremos. Oremos, varones, a nuestro Dios para que Él nos siga usando, para que Él sea honrado y glorificado y yo sea su instrumento de bendición. Gracias, Padre amado, porque nos permites servirte. Porque sabemos que el ejercicio de predicar la palabra no solo es de hablarlo, sino también de vivirlo, de mostrarlo. Gracias porque el apóstol Pablo nos ilustra en muchos pasajes que no solo predicaban la palabra, sino que demostraban con sus vidas que habían sido ellos transformados también. Gracias, Señor, porque nos invitas a conocer tu palabra. Nos invitas, Señor, nos envías a evangelizar con amor, prontitud, pero también nos llamas a cuidar nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, ser sal donde quiera estemos, Dios, para que así la palabra llegue también con poder de testimonio de nuestra vida. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra. En Cristo, amén.